lo que eran las diferenciales. Los diferenciales o las diferenciales. Entonces ahorita vamos a ver en esta parte lo que son los antidiferenciales. Antidiferenciales. Dijimos lo siguiente. Si y es igual a f de x, más a conectarse. Si y es igual a f de x, entonces la diferencial, primero, la diferencial de la función y es, dicen a que es igual la diferencial de y, a que es igual. No. Hola, hola. No. Lo que hicimos la vez pasada. La derivada de la función. F' de x por. No sé si Por la variable independiente. por la diferencial de x, diferencial de la variable independiente. Aquí hay una de y aquí hay una de x. Importante que tengan en cuenta estos conceptos. Bueno, sigo entonces. Así que la antidiferencial de una función denotada como esta es una S alargada. Sí. Fíjense que la relación es interesante. La D que ven por acá es de resta, porque es una diferencial. Y esta que ven por acá, por eso se pone como una S alargada, viene de suma. Será la siguiente. Será, yo tengo que aquí me queda la diferencial de Y es igual a F' de X. Diferencial de X. Entonces, fue lo que vimos en las diferenciales cuando decíamos, entonces quiere decir que la primitiva es tal, cuando tenías, calcula la diferencial de, calculábamos la diferencial y decíamos la primitiva, eso fue de la clase pasada. Entonces, yo tengo que la diferencial de y es igual a f' de x, diferencial de x, y lo que hacemos es lo siguiente. Aplico la antidiferencial a la diferencial. Aplico del lado derecho la antidiferencial de esa función derivada, dando como resultado lo siguiente. Si yo calculo la antidiferencial de la diferencial, llego a que es y, o sea, la primitiva, y te está quedando la antidiferencial de la derivada de f' de x diferencial de x.
Eso se llama integral. O sea, la suma, como la operación inversa de la resta, y denotado como ese simbolito, se le llama justamente la integral. Este sería todo lo que vamos a desarrollar en este curso, que sería hacer integrales. Por lo que yo tengo que la integral, que es la antidiferencial, la vamos a dejar ese concepto, f' de x diferencial de x, me da como resultado la primitiva, que es justamente f de x. Pero esa no viene sola, por lo que habíamos visto la vez pasada. Te va a aparecer como una constante c, donde f de x es la función primitiva, o la primera función, por eso se le llama primitiva. Función primitiva, y c es una constante que se llama esencial porque aparece en todo el cálculo, y arbitraria porque toma cualquier valor real. Enseñábamos con los números 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, todos ellos. Bueno, esto es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Vamos a ver la geometría para que tomen la nota correspondiente. Un minutito, captura de pantalla, como quieran hacerlo, pero siempre y cuando hemos dicho que recuerden que hay que ir ensayando ya, porque ya se nos olvidó escribir o tomar nota en estos 2 años ya festejados. Entonces, tengo lo siguiente. Aquí voy a escribir, la primitiva que es y aquí es x, como un ejemplo. Y para siempre un buen ejemplo es los polinomios. Son más complicados las funciones no algebraicas, entonces los polinomios son un buen resultado. Aquí yo tengo a x, aquí yo tengo a y'. Y vamos a dibujar lo siguiente. Esta es la parábola y es igual a x al cuadrado. Si yo calculo la derivada, que sería y', ¿cuál sería? ¿Cuál es esta? La derivada de x al cuadrado, ¿cuál es? 2x. 2x. Entonces, sería una recta paradita por la pendiente, sería igual a 2 veces x. El proceso que seguimos de aquí para acá es el de la derivada, ¿sí? Cuando yo hago el cálculo de la primitiva, que sería la antiderivada, o sea, aquí calculo la integral, entonces yo tendré lo siguiente. Voy a escribirlo. Permítanme. Voy a dibujar en este momento aquí a y igual a x cuadrado menos 1. Igual a x cuadrado menos 1. Y por acá voy a dibujar, lo estoy subiendo, a y igual a x al cuadrado más 1. ¿Cuál será la derivada de x cuadrado más 1? 2x. 2x. ¿Y cuál será la derivada de x cuadrado menos 1? 2x. 2x es la misma, ¿verdad? Entonces, yo podría dibujar
otra parábola que se baja 2 unidades más, otra parábola que se sube 2 unidades más, etcétera. Y entonces lo que podemos afirmar es lo siguiente: de la geometría yo puedo concluir lo siguiente, que si yo integro a 2x, diferencial de x, noten que aquí estoy escribiendo la diferencial, esta es la diferencial de y, ¿sí? Y entonces aquí en el lado derecho voy a escribir a y. Esa es la diferencial de y. Entonces, ¿cuál será su primitiva? Bueno, la primitiva vimos que era x al cuadrado, ¿sí? Pero agregándole una constante c, porque con eso yo estoy encontrando toda la familia, una familia de curvas. O sea, que esto que aparece por acá será una familia de curvas. La primitiva no regresa solitita, sino regresa acompañada con varias. Y tenemos entonces que en todo el curso calcular a esas primitivas. Tomen nota, por favor. ¿Puedo cambiar de hoja? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hacer lo siguiente. Propiedades básicas.
Número 1, la integral, recuerden que la antidiferencial de la diferencial de x es igual a x más c. Es tanto como esta integral con esta d, o sea, la s de suma con la d de resta se van a cancelar y te va a quedar solamente x más c. Porque si yo derivo con respecto de x a x más c, te va a quedar la derivada de x es igual a 1, la derivada de c es igual con 0, y entonces la diferencial de x más c es simplemente 1 por la diferencial de x. Este 1 por la diferencial de x es lo que te está apareciendo aquí. ¿Sí? Número 2. Si yo tengo la integral de una constante por una función, al igual que la derivada, te está quedando que esto es igual a la constante por la integral de la función. Y número 3, si yo tengo la integral de una función que le sumo o le resto otra función, sería diferencial de x. Esto es tanto como integrar la primera y sumar o restar la segunda. Estas dos propiedades que aparecen por acá se llaman propiedades lineales. Propiedades lineales. Y lo tienen absolutamente todos los operadores que aparezcan en matemáticas que sean lineales. No todos son lineales, pero cuando ocurre que tengan esta característica van a cumplir estas dos propiedades que ven por acá. Luego, número 4, que sería la primera fórmula básica. Primer fórmula básica, que es la que vamos a utilizar en los ejemplos que vienen a continuación. Fórmula básica. Esto es, si yo integro a x a la n, esa es la diferencia de la función. Bueno, esto sería hasta evidente, como estamos hablando de suma, a diferencia de la resta, en las derivadas, entonces te va a quedar x a la n más 1 sobre n más 1, más la constante c. Y la razón es la siguiente, porque si tú derivas con respecto de x a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante c, déjenme escribirles una nota interesante. N pertenece a los números reales, pero menos va a ser el menos 1. Porque si fuese menos 1, en la derivada sería, ven en el denominador, menos 1 más 1 es igual a 0 y eso te queda como una singularidad, o sea, una división por 0. Al momento de derivar esta, ¿qué estás obteniendo? Se vería como 1 sobre n más 1, que es una constante, ¿no? Es un número. Y si derivo x al n más 1 sería n más 1 lo bajamos, es un polinomio, ¿verdad? ¿Qué pasa a la potencia? ¿Qué le voy a hacer en la derivada? Se baja la potencia y se le resta 1. Se resta. Ya bajé la potencia y entonces la potencia es n más 1 menos 1, ¿sí? Más, ¿cuál es la derivada de la constante? Va a ser igual con 0, ¿no? Y esto te va a quedar así. Primero vean que hay cancelaciones.
¿sí? Y luego al momento de hacer mis operaciones allá arriba, n más 1 menos 1 te va a quedar simplemente x a la n, que es esta expresión que aparece por acá. Entonces, nuestra primera fórmula básica, que es la que vamos a utilizar, ¿cuál es la integral de una potencia? Que es x a la n. Ah, pues es la que ve en el lado derecho, exceptuando que sea menos 1, porque esa es otra fórmula más. Cópienlo, por favor, y vamos a los problemitas. ¿O la puedo cambiar, Red? Sí, profe. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Dos ejemplos. Antes de que nos desconectemos, van dos ejemplos. Entonces, algunos ejemplos. Número 1.